Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos. Yo soy Aaron Huerta Gutiérrez, soy estudiante de medicina y esto es Tu Colega en Bata. El día de hoy vamos a ver lo que es la fisiología gastrointestinal. Vamos a verlo bastante rápido, bastante sencillo y nos estamos basando en lo que es el capítulo 63, Principios Generales de la Función Gastrointestinal del Guyton, ¿ok? Esto va a ser una serie de videos, vamos a ver todo lo que es la unidad de fisiología gastrointestinal, vamos a ir capítulo por capítulo y al finalizar todo vamos a realizar casos clínicos donde vamos a relacionar todo lo que hemos aprendido, ¿ok? Como este es el primer video, te voy a explicar la forma en la que vamos a trabajar, cómo es que a mí me gusta explicar las cosas y bueno, yo considero que la información de forma lineal suele ser un poco compleja de entender y también de recordar y relacionar y asociar con otras cosas. Entonces, lo que yo te traigo el día de hoy es un diagrama. Este diagrama, si lo quieres, te lo puedo dejar en los comentarios, solamente deja un comentario y te lo paso. Y estos diagramas, la idea es que si puedes, trates de hacerlo mientras lo vamos viendo, vas pausando el video y lo vas escribiendo. De esa forma no te aburres, es dinámico y además interactúas con la información y no solamente estás escuchando y viendo. Lo haría contigo, pero eso sería más tardado. Nos demoraríamos mucho tiempo porque es demasiada información, ¿ok? Y bueno, eso sería todo y así es como vamos a estar trabajando. Y si te interesa, también tengo videos de parasitología, voy a subir videos de bacteriología, de virología, histología, entre otras cosas. Así que comencemos, presta mucha atención. Vamos a iniciar por el lado derecho, ok, vamos a iniciar por este lado y primero vamos a hablar acerca de la anatomía fisiológica de la pared intestinal. Lo que necesitamos saber de momento es que, bueno, tomando como punto de partida la luz del intestino, vamos a tener el epitelio, la submucosa, entre otras cosas. Ahorita lo que nos interesa de forma general es ubicar que tenemos la mucosa y la capa muscular propia. Ahorita nos vamos a centrar mucho en lo que es la muscular propia. En la muscular propia nosotros vamos a tener la capa muscular circular y el músculo longitudinal. Si tú te das cuenta, estas dos están muy cerca una de la otra. Esto es bastante importante, ahorita vamos a ver por qué no. Ahora, ¿por qué una es circular y la otra es longitudinal? Digamos que a lo largo del tubo digestivo, una le va a ir dando vueltas, la circular, y la otra va a discurrir por todo el tubo digestivo, y esa sería la longitudinal. Los músculos están dispuestos de forma distinta porque al momento de contraerse van a realizar funciones diferentes. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso. Bueno, ahora, hay algo importante, y es que como estas dos capas musculares están muy cerca una de la otra, cuando una se excite le va a pasar la excitación a la otra. Entonces eso es un punto bastante importante. Como en cualquier músculo vamos a tener un potencial de membrana. El Guyton nos menciona que el potencial de membrana va a estar entre menos 50 a menos 60 voltios, dándonos como una media menos 56 voltios. Estos menos 56 voltios son el potencial de membrana en reposo de estos dos músculos. Ahora, puede haber una hiperpolarización o puede ocurrir una despolarización. Si tú estás relacionado con lo que es el tejido muscular y ya leíste el tejido muscular, va a ser fácil entenderlo, pero igual vamos a explicarlo paso a paso. La hiperpolarización va a hacer más negativo este potencial. Entonces, por ejemplo, sería menos 60, menos 70, menos 80, ¿no? Si hay una hiperpolarización, va a ser menos excitable el músculo. ¿Qué puede causar una hiperpolarización? ¿Qué puede hacer que el músculo sea menos excitable? Bueno, la liberación de noradrenalina o adrenalina o los estímulos de nervios simpáticos. Muy bien, entonces, hablando de lo que es el sistema nervioso simpático, específicamente cómo se relaciona, ¿no?, con el sistema digestivo, este va a tener su origen entre T5 y L2 en la médula espinal, específicamente en esta región. De ahí va a pasar a lo que es la cadena sináptica y de ahí va a pasar a los ganglios celíacos. Y de los ganglios celíacos va a pasar a los ganglios mesentéricos, ¿ok? Entonces, eso ya es como, esto se vio en el capítulo de sistema nervioso y bueno, aquí tenemos los ganglios mesentéricos inferior, tenemos los ganglios celíacos. Ahora, aquí hay algo importante y es que estos ganglios, estas terminaciones nerviosas, van a liberar noradrenalina donde inerven. Entonces, la noradrenalina va a inhibir. Entonces, el sistema nervioso simpático va a inhibir la actividad del tubo digestivo y se va a oponer a la del parasimpático. Entonces, ¿qué puede pasar si hay una sobreestimulación del sistema nervioso simpático? Bueno, pues va a inhibir el tránsito intestinal. Aquí, tanto en el sistema nervioso simpático como en el parasimpático, nosotros vamos a tener lo que son los reflejos gastrointestinales. Vamos a tener aquí, en este sistema nervioso, en el simpático, vamos a tener lo que es el reflejo coloideal y el reflejo enterogástrico. El reflejo coloideal lo que va a hacer es inhibir el vaciamiento del íleon en la primera porción del colon. Y el enterogástrico va a inhibir la secreción gástrica. Ahorita vamos a ver por qué es que se van a dar estas inhibiciones, pero entonces ya vamos viendo que tenemos dos reflejos gastrointestinales y que el sistema nervioso simpático se va a encargar de inhibir. ¿Por medio de quién? Por medio de la noradrenalina. Perfecto. Entonces veníamos hablando de que una hiperpolarización por medio del sistema nervioso simpático nos va a dar una inhibición.
Muy bien. Ahora, por el otro lado, donde vamos a tener la despolarización de estos músculos. Recuerden que estamos hablando de los músculos circular y longitudinal. Vamos a tener lo que es la despolarización de estos músculos que los va a hacer menos negativos. Si los hace menos negativos, bueno, el potencial de membrana disminuye, por lo que necesitan un impulso menor para que se contraigan. Es decir, que van a ser más excitables. ¿Qué puede hacer que sean más excitables? Bueno, una distensión muscular, una estimulación con acetilcolina por medio del sistema nervioso parasimpático, y vamos a tener también una estimulación por medio de hormonas gastrointestinales. ¿Qué hormonas? Bueno, la gastrina, la motilina, la colecistoquina y la serotonina. Estas hormonas ahorita no vamos a entrar en detalle porque más adelante en otros capítulos las vamos a ver, e igual sobre la marcha vamos a ir viendo qué hace cada una. Entonces, en conclusión, tenemos dos capas musculares, se pueden volver más excitables o menos excitables. Cada una va a estar mediada por el sistema nervioso simpático o el parasimpático, ¿ok? Muy bien. Entonces, vámonos por este lado. Vamos ahora a hablar acerca de lo que es la actividad eléctrica del músculo gastrointestinal. Y es que se dice que el músculo gastrointestinal va a tener una actividad eléctrica intrínseca, lenta y continua. ¿Por qué? Porque, bueno, la peristalsis intestinal necesita ser continua, no se detiene en algún momento. Entonces vamos a tener dos tipos de ondas, ¿ok? Vamos a tener dos tipos de ondas. Vamos a tener las ondas lentas y las ondas en espiga. Vamos a iniciar con las ondas lentas. Estas ondas lentas van a determinar, no causan, determinan las contracciones gastrointestinales. ¿Por qué determinan y por qué no causan? Bueno, porque no son potenciales de acción. Las ondas lentas no son potenciales de acción, sino que son cambios en el potencial de membrana en reposo que va a propiciar que aparezcan las ondas en espiga. Entonces, las ondas lentas, basándonos en que vamos a tener un potencial de membrana de menos 56 voltios como media, van a tener unas variaciones entre 5 y 15 milivoltios, que es muy poquito, y van a tener una frecuencia distinta en diferentes partes del sistema digestivo. En el cuerpo gástrico vamos a tener 3 contracciones por minuto, en el duodeno 12 por minuto y en el ilion 8 a 9 por minuto. Entonces, ¿qué células van a encargarse de esto? Bueno, vamos a tener a las células intersticiales de Cajal. Las células intersticiales de Cajal van a estar entre las dos capas musculares, van a estar entre la capa muscular circular y la longitudinal. ¿Por qué están en este punto tan estratégico? Porque si se acuerdan, al inicio del video mencionábamos que si una capa muscular se excita, tiene la capacidad de transmitirle el impulso a la otra. Y estas células de Cajal están justamente aquí por esa misma razón. Se les conoce como marcapasos eléctricos para las fibras musculares lisas. ¿Qué van a hacer estas células? Bueno, van a abrir canales iónicos que van a abrirse de forma cíclica, facilitando la entrada de iones, ¿sí? Pero no van a inducir las contracciones. Estos iones que están ingresando van a permitir estas variaciones, ¿sí?, de milivoltios en el potencial de membrana. Muy bien, no inducen las contracciones. Entonces, ¿qué hacen? Controlan la aparición de los potenciales en espiga que sí van a producir las contracciones. Ahora bien, los potenciales en espiga sí son potenciales de acción que van a superar o igualar los 40 milivoltios. Van a tener una frecuencia de 1 a 10 espigas por segundo y van a durar un tiempo de 10 a 20 segundos. Los las ondas en espiga se van a generar mediante canales de calcio-sodio lentos. Estos van a permitir principalmente la entrada de iones calcio y en menor medida los de sodio. Van a cerrarse de forma lenta, lo que va a permitir que los potenciales de acción demoren bastante. Muy bien, por este lado ya habríamos terminado. Ahora vamos a hablar acerca de las contracciones tónicas. Cuando tú escuchas tónico, tónico quiere decir continuo, es decir, son contracciones continuas. Ya lo vimos ahorita con las ondas de espiga y las ondas lentas, son ondas continuas. Y estas contracciones tónicas se van a dar por los potenciales en espiga, por hormonas que van a inducir la despolarización y por la entrada continua de iones calcio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por este lado, esta rama ya la concluimos, esta rama ya la concluimos. Ahora vamos a pasar acá en la parte de abajo. Y es que esto es una pregunta muy común. Si a ti en algún momento te preguntan cuál es el sistema nervioso del sistema digestivo, bueno, es el sistema nervioso entérico. El sistema nervioso entérico es el sistema nervioso propio del tubo digestivo. Este lo vamos a encontrar desde lo que es el esófago hasta lo que es el ano. Y va a contener más de 100 millones de neuronas que la médula espinal. Por eso es que muchas personas le llaman que es nuestro segundo cerebro. ¿Por qué? Porque tiene una gran cantidad de neuronas y muchas de estas neuronas tienen la capacidad de ser sensitivas y responder a los estímulos que reciben. Entonces, dependiendo de si puede haber o no alteraciones en el sistema nervioso, se pueden presentar ciertas patologías. Ok, ahora, el sistema nervioso entérico se va a formar por dos plexos. Esto es importantísimo de recordar: el plexo externo y el plexo interno. El plexo externo se conoce como plexo mientérico o de Auerbach. Este va a estar entre las capas musculares circular y longitudinal. Aquí voy a hacer un pequeño acercamiento, aquí lo podemos ver mejor. Ahora, vamos a utilizar la lógica. Si este plexo nervioso está entre las dos capas musculares, ¿qué piensas tú que va a hacer? ¿Qué función piensas que va a aplicar? Bueno, si está muy próximo a los músculos, yo pensaría que pues los va a contraer, ¿no? Entonces ya con eso tú lo puedes asociar. El plexo mientérico se encarga de las contracciones de los músculos. ¿Okay? Vamos un poco más hacia este lado. Se va a encargar de movimientos gastrointestinales, ¿sí? Como por ejemplo el aumento del tono intestinal,
la intensidad de las contracciones, la frecuencia de las contracciones y las ondas peristálticas, ¿sí? Ahora, pensarás que el plexo mientérico solamente se va a encargar de excitar, pero también puede inhibir. Generalmente tiene una actividad mayor excitatoria, pero va a inhibir. ¿De qué forma va a inhibir? Bueno, mediante la secreción del péptido intestinal vasoactivo. Pero, ¿qué hace este péptido? Bueno, digamos que el plexo mientérico de Auerbach va a generar tono intestinal, peristalsis, contracciones. Entonces, cuando llega el bolo alimenticio, él genera una contracción y para que el bolo avance se necesita también dilatar la otra porción por donde va a ir avanzando. Entonces, por eso él secreta este péptido intestinal, porque este péptido intestinal va a dilatar la porción por donde va a ir pasando el bolo alimenticio. Entonces, es un inhibidor que relaja los esfínteres musculares para permitir el paso de los alimentos. ¿Ok? Entonces, si se fijan, se complementa muy bien él mismo. Eso sería el plexo mientérico de Auerbach. Ahora, el plexo interno, este se conoce también como plexo submucoso o de Meissner, y va a ocupar la submucosa. Si ustedes recuerdan, en algún momento tuvieron que haber escuchado lo que son los corpúsculos de Meissner. Los corpúsculos de Meissner son sensitivos. Entonces, si tú sabes que este plexo es submucoso, ya intuyes que va a estar en la submucosa intestinal. Y si también se llama plexo de Meissner, también intuyes que en parte también va a ser un poco sensitivo. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, aquí tenemos lo que es la luz intestinal, aquí tenemos el epitelio intestinal, las vellosidades, la lámina propia, y por debajo de esta vamos a encontrar lo que es la submucosa. Aquí en la submucosa vamos a tener este plexo. Está muy próximo a lo que es el epitelio intestinal. Entonces, cualquier estímulo que pueda recibir este epitelio, el plexo submucoso va a recibir y va a responder a esos estímulos. Ahorita vamos a ver. Entonces, ¿de qué se va a encargar este plexo? Bueno, este plexo se va a encargar de la secreción y flujo sanguíneo local. Va a tener una regulación interna de cada segmento del intestino. Aquí tenemos esta imagen. Aquí, como podemos ver, esto sería el epitelio. El epitelio puede recibir estímulos que van a ser captados por neuronas sensitivas siguiendo esta ruta. Entonces, lo que van a hacer las neuronas sensitivas es enviar una señal al plexo submucoso y el plexo submucoso va a responder de forma local, ¿ok? Entonces, va a encargarse de la secreción intestinal local, la absorción local y la contracción local. Si te fijas, es siempre local, porque no va a estimular de forma general todo lo que es el tubo digestivo, no va a estar secretando en todo momento o absorbiendo en todo momento, tal vez en donde no hay nada. Por eso es de forma local. Muy bien, entonces vamos a continuar por este lado. Ya hablamos como tal de lo que era la anatomía fisiológica de la pared gastrointestinal. Ya vimos los músculos, los plexos nerviosos, como los potenciales de membrana, entre otras cosas, ¿ok? Así que podemos avanzar. Vamos a avanzar y vamos a hablar acerca de los movimientos que hay en el tubo digestivo. Vamos a tener dos movimientos principalmente. Vamos a tener un movimiento de propulsión y un movimiento de mezcla. ¿Se acuerdan al inicio del video cuando les mencioné que los músculos estaban dispuestos a lo largo del tubo digestivo de diferente forma? Por la manera en la que se iban a contraer y el movimiento que iban a realizar al momento de contraerse, bueno, es por esto, porque necesitamos movimientos de propulsión y movimientos de mezcla. Los movimientos de propulsión es lo que conocemos como peristaltismo. Muchas veces tal vez has escuchado la palabra peristalsis, pero realmente no sabías como tal fisiológicamente qué es la peristalsis. Entonces ahorita te la voy a explicar de una forma bastante sencillita. Mira, la peristalsis es el desplazamiento hacia adelante, ¿sí? Generalmente los movimientos peristálticos los vamos a encontrar en diferentes partes del cuerpo, generalmente donde tengamos conductos de músculo liso. No va a estar específicamente en el sistema digestivo solamente, también podemos encontrarlo en otro tipo de conductos, como los conductos biliares o los conductos espermáticos, entre otro tipo de conducto, pero ahorita hablando del sistema digestivo lo vamos a encontrar en esófago, estómago e intestino delgado mayoritariamente. ¿Qué va a estimular la peristalsis? Bueno, se va a dar por una distensión del intestino, va a darse por una distensión muscular. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a explicar esto, ¿no? En esta imagen, en esta que tenemos aquí, en esta imagen, podemos apreciar, ¿sí?, que llega el bolo alimenticio. Llega el bolo alimenticio al esófago y el músculo se distiende. Entonces nosotros ya estamos teniendo un estímulo que va a iniciar la peristalsis. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, se va a formar algo conocido como anillo de contracción. El anillo de contracción se va a formar 2 centímetros por arriba de donde está el estímulo de la distensión muscular. Entonces se forma el anillo de contracción y este anillo va a permitir una contracción muscular que va a ir impulsando hacia adelante el bolo, ¿sí? Entonces, hay una ley, ¿sí? Hay una ley que se conoce como la ley del intestino, y esta ley dice que las ondas peristálticas se mueven hacia el ano con relajación receptiva descendente. Entonces, la ley del intestino nos dice que siempre la onda peristáltica va a ser hacia adelante. El bolo alimenticio solamente puede ir hacia adelante y con una relajación receptiva descendente. ¿Qué quiere decir eso? Que por donde va a ir avanzando, ¿sí?, por donde va a ir avanzando, se debe de ir relajando. Y si ustedes se acuerdan, ¿quién está entre las dos capas musculares? El plexo mientérico. Entonces, dijimos que el plexo mientérico se encarga de la peristalsis, se encarga de las contracciones. Entonces, este anillo de contracción, ¿quién lo va a hacer? El plexo mientérico. Y el plexo mientérico también secretaba el péptido que va a encargarse de la relajación de los esfínteres. Entonces, ahí ya podemos ir relacionando ciertas cosas, ¿ok? Entonces, así es como se va a ir dando la peristalsis.
¿Quién va a encargarse de esto? El sistema nervioso parasimpático, que ya lo veníamos viendo allá arriba, ¿no? Que el sistema nervioso parasimpático va a hacer que sea más excitable esto. Ahora, el sistema nervioso parasimpático va a aumentar la actividad del sistema nervioso entérico. Y se va a dividir, ¿sí? Se va a dividir en craneal y sacro. Esto ya viéndolo un poco muy por encimita, pues el sistema nervioso parasimpático craneal lo vamos a encontrar inervando el esófago, el estómago, el páncreas y la mitad del intestino grueso. La porción sacra se va a encargar de los reflejos de la defecación. ¿Por qué? Porque está muy próximo a lo que es el recto y el ano. Por esa misma razón va a estar inervando el colon sigmoide, el recto y el ano. Ahora, una disfunción parasimpática, personas que tengan problemas o daños en el sistema parasimpático pueden presentar síndromes gastrointestinales. ¿Por qué? Porque, bueno, si estamos viendo que el sistema nervioso parasimpático se encarga de la peristalsis, pueden ocurrir diversas cosas, ¿no? Puede pasar que o bien haya una nula estimulación parasimpática, lo que haría que, bueno, no hubiera peristalsis intestinal, o viceversa, que hubiera una estimulación muy fuerte y causara estreñimiento, por ejemplo. Ahora, aquí, así como teníamos reflejos gastrointestinales en el sistema nervioso simpático, vamos a tener reflejos gastrointestinales en el parasimpático. El parasimpático va a tener un reflejo gastrointestinal bastante específico, bastante conocido, que es conocido como el reflejo gastrocólico. ¿Qué es el reflejo gastrocólico? Bueno, el reflejo gastrocólico va a inducir la evacuación del colon. ¿Qué pasa? Esto de cierta forma es normal, tiene que ocurrir, pero puede haber personas que tengan problemas con este reflejo. Y lo que sucede con esas personas es que al momento de que ellos ingieren comida, el reflejo se activa y les dan ganas de ir al baño. Cuando normalmente consumen líquidos, les dan ganas de ir al baño, pero pues en el colon no hay nada, entonces van al baño y no pueden hacer el baño y no hacen nada. Entonces esto se le conoce como reflejo gastrocólico. Muy bien. Ahora, pasando por este lado, ven lo que les comentaba, pues estamos viendo que el plexo mientérico, que está entre las dos capas musculares, es el que se va a encargar de la peristalsis, ya lo habíamos mencionado. Puede pasar que haya personas que tengan ausencia congénita de este plexo. Esto puede ser por un defecto en el desarrollo embrionario o puede ser una mutación de novo. Generalmente estas personas van a tener esta ausencia en diferentes porciones. No puede llegar a ser en todo porque pues se muere la persona, ¿no? Va a ser solamente en ciertas porciones. ¿Y qué va a causar esto? Va a causar un peristaltismo débil o nulo. Y van a padecer patologías de estreñimiento. Muy bien. Ahora, ya terminamos con este lado sobre los movimientos de propulsión y ahora vamos a pasar con los movimientos de mezcla. Los movimientos de mezcla van a tener una duración de 5 a 30 segundos y van a ser ondas segmentarias. Principalmente van a estar ubicados en el intestino delgado y en el intestino grueso. Lo que van a hacer estos movimientos es que van a destruir, van a machacar y segmentar el bolo alimenticio para hacerlo en porciones más pequeñas, ¿sí? Y ya, no tiene mucha complejidad lo que es las ondas segmentarias. Muy bien. Ahora, vamos a pasar acá arriba, en el diagrama, con principales hormonas gastrointestinales. Las vamos a tocar muy por encimita porque más adelante las vamos a volver a comentar en los diferentes capítulos, así que ahorita vamos un poquito rápido, viendo muy por encimita lo que es cada una. Vamos a tener primero la gastrina. Voy a tratarles de ir explicando un poquito de cada una de las hormonas, ¿ok? La gastrina, ¿qué va a hacer que se secrete gastrina? Bueno, la distensión del estómago va a hacer que se empiece a secretar gastrina. ¿Qué va a hacer la gastrina? Bueno, va a secretar ácido gástrico. Eso es pues bastante fácil de recordar dentro de lo que cabe. Ahora vamos a tener lo que es la colecistocinina. Esta va a estar estimulada por las grasas y ácidos. Cuando nosotros comemos grasas, comidas con grasa bastante ácidas, se va a secretar la colecistocinina, que va a hacer una secreción de enzima pancreática, una contracción de la vesícula biliar y va a inhibir el vaciamiento gástrico. ¿Y esto por qué sucede, verdad? ¿Qué razón tiene? Bueno, digamos que la bilis que se encuentra en la vesícula biliar se utiliza para emulsificar las grasas. ¿Por qué? Entonces lo que va a pasar, lo que va a hacer la colecistocinina es que va a contraer la vesícula biliar, va a expulsar la bilis, la colecistocinina va a hacer que esos alimentos grasosos no sigan avanzando, va a inhibir el vaciamiento gástrico y la bilis va a empezar a destruir las grasas, ¿ok? Esa es su función principal. Ahora, una pregunta interesante es qué pasa con las personas que no tienen vesícula biliar. Bueno, lo que es el hígado puede seguir produciendo... ahí se me fue el avión. La vesícula biliar está en el hígado, ¿no? En la parte de abajo. Ah, sí, ahí la cagué. Bueno, una pregunta bastante interesante es ¿qué va a pasar con las personas que no tengan vesícula biliar? Bueno, mira, el hígado puede seguir produciendo bilis, ¿sí? Pero en menor cantidad en la que produce la vesícula. Entonces, el hígado va a seguir secretando, las grasas se van a seguir emulsificando, pero en menor medida. Entonces, estas personas pueden presentar problemas con las grasas. Entonces, lo que debe de hacer el médico es explicarle a la persona y hacer un nuevo régimen alimentario. ¿Por qué? Porque estas personas ya no tienen la misma capacidad para destruir las grasas, ¿ok? Ahora, pasando con la secretina. La secretina se va a estimular también por grasas y ácidos. Y lo que va a pasar aquí con la secretina es bastante interesante. ¿Por qué? Porque va a secretar pepsina y bicarbonato y va a inhibir la liberación de gastrina. Lo que va a hacer la secretina es que va a detener, digamos que a lo que está en el estómago antes de que pase al intestino delgado y
va a neutralizar el ácido gástrico, ¿sí? Mediante el bicarbonato y la pepsina va a neutralizar ese ácido porque el ácido no puede pasar de forma directa al intestino delgado. Entonces inhibe la gastrina para que ya no produzca más ácido, la inhibe, detiene parcialmente lo que es el vaciamiento gástrico e inhibe el ácido. Ahora, el péptido insulinotrópico, también conocido como inhibidor gástrico, se va a estimular con la ingesta de proteínas, grasas e hidratos de carbono. Él va a liberar insulina e inhibe la secreción de ácido gástrico también. Y la motilina, pues es bastante sencilla de recordar porque la motilina, así como lo dice, va a verse estimulada por grasas y ácidos, ¿ok? Esta va a estimular la motilidad gástrica intestinal y bueno, hay algo bastante curioso con la motilina que menciona el Guyton y es que esta se va a liberar cada 90 minutos en ayuno, ¿sí? ¿Por qué? Digamos que tú cenaste la noche anterior, hoy no has comido nada, son las 9 de la mañana, entonces la motilina se está secretando para estimular la motilidad intestinal, para que lo que comiste pues ya puedas ir al baño de forma normal, ¿ok? Entonces, esa es la principal función que tiene, y cuando tú ingieres alimentos, la motilina se deja de secretar, ¿ok? Muy bien, se inhibe a la ingestión. Perfecto. Ahora, tenemos hormonas gastrointestinales y también vamos a tener neurotransmisores que se van a secretar en las neuronas entéricas. ¿En qué neuronas entéricas se van a secretar? Bueno, pues ya lo vimos, ahorita lo vimos, ¿no? Lo que era el sistema nervioso entérico. Sí, en el sistema nervioso simpático y parasimpático, el sistema nervioso entérico se van a secretar estos neurotransmisores que van a tener funciones distintas. No vamos a ver todos porque son bastantes, algunos de ellos ya los mencionamos, los vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en los capítulos, pero ahorita lo más importante a recordar es la acetilcolina y la noradrenalina. La noradrenalina ya la mencionamos anteriormente hace unos minutos, esta se va a encargar de inhibir y la acetilcolina va a estimular, ¿ok? Muy bien, vamos a avanzar, ya estamos muy cerca de lo que es el final del video y ahora vamos a pasar con la última parte del video, que es el flujo sanguíneo gastrointestinal. El flujo sanguíneo gastrointestinal va a estar dado, va a estar irrigado principalmente por dos ramas principales. No necesitas aprendértelo todo, a no ser que pues esté llevando anatomía, pero ahorita lo importante solamente es recordar que está dado por la mesentérica inferior y la mesentérica superior, ¿sí? Se le conoce como red mesentérica y va a estar irrigando lo que es el intestino delgado y el intestino grueso. Con respecto a la irrigación sanguínea gastrointestinal, hay una característica fisiológica bastante importante. Ahorita van a ver por qué es importante, pero miren, lo que pasa es que cuando nosotros comemos, el flujo sanguíneo gastrointestinal aumenta. ¿Cómo va a aumentar? Bueno, va a haber una vasodilatación. La ingesta de alimentos va a estimular ciertos receptores en la luz del intestino que va a liberar cadilina y bradicina, que son vasodilatadores. Entonces, esto es necesario. ¿Por qué? Porque está habiendo una contracción muscular por la peristalsis, hay una secreción, hay una absorción de nutrientes. Entonces, pues sí, se necesita una mayor irrigación sanguínea. Y esto se va a regresar a sus valores normales 2 a 4 horas después de la ingesta de alimentos. Ahora, por este lado vamos a tener la circulación esplánica, ¿sí? Además de lo que es la red mesentérica, vamos a tener la circulación esplánica. Esto es muy interesante, fíjense. Esto sí es bastante interesante porque se relaciona con muchas patologías. Digamos que la circulación esplánica va a estar en el tubo digestivo, en el vaso, en el páncreas y en el hígado. Se da entre esas 4 cosas. Lo que va a pasar es que la sangre va a atravesar, ¿sí? Va a salir de lo que es la pared intestinal, va a salir de las arterias intestinales hacia la vena porta. Igual va a pasar similar con el vaso y con el páncreas. Y toda esta sangre va a viajar hacia el hígado. Y tú te preguntarás por qué la sangre va a viajar al hígado, ¿no? ¿Por qué razón iría hacia el hígado? Bueno, el hígado va a tener dos funciones principales con respecto al sistema digestivo. Va a tener primero la función de fagocitar. Lo que puede pasar es que digamos que nosotros, los seres humanos, estamos aislados del mundo exterior, pero nuestra puerta de entrada al mundo exterior, lo que está en contacto con el exterior, sería el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque tenemos una boca y la boca pues conecta directamente con el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, etcétera, ¿ok? Entonces, pueden entrar por medio de los alimentos diferentes virus, diferentes parásitos, diferentes bacterias. Y es muy peligroso que estos virus, bacterias y parásitos lleguen a la circulación sanguínea, porque de la circulación sanguínea se pueden diseminar a todo el cuerpo humano. Entonces, digamos que el hígado, de forma similar a como lo hace un filtro en una alberca o a como lo hace en un purificador de agua, bueno, el hígado se va a encargar de que pase como filtro todos esos virus, bacterias y parásitos hacia él. Y ahí las células retículo-endoteliales se van a encargar de fagocitar todos los agentes patógenos que puedan llegar, ¿sí? Entonces todo esto llega por medio de la vena porta. Esa sería la principal función. Ahí tenemos la función nutrimental. Los nutrientes hidrosolubles no grasos, es decir, hidratos de carbono y proteínas, se van a transportar por medio de la vena porta. Las vellosidades por medio de las arteriolas y por medio de las vénulas van a absorber estos nutrientes y los van a llevar hacia la circulación porta al hígado, y el hígado va a almacenar temporalmente estos nutrimientos, los va a almacenar. El 50-75% de los nutrientes van a ser almacenados. Y pasa algo bastante interesante, porque si te fijas aquí te marco específicamente no grasos. Y es que lo que pasa es que las grasas, si tú recuerdas, las grasas se emulsifican por medio de la bilis. ¿Por qué? Porque el hígado tiene como su propio sistema para evitar que la grasa llegue hacia él. La grasa como tal no debe de llegar al hígado. Lo que va a pasar es que la grasa se va por medio de la vía linfática y de la vía linfática pasa a la vía sanguínea y ya pues está la circulación en sangre, ¿no? Entonces,
Esto es bastante interesante porque si tú te fijas de forma natural, el hígado trata de evitar la grasa. Y lo que sucede con personas que tienen ingestas muy altas de grasa y que llegan a padecer hígado graso es que la sangre al final pues sí termina llegando al hígado y estas personas tienen cantidades muy grandes de grasa en la circulación sanguínea, por lo que terminan derivando en hígado graso o en cirrosis. Ok, muy bien. Perfecto, ahora sí, ya lo último, ya prácticamente acabamos, y es que el flujo sanguíneo gastrointestinal va a estar estimulado, sí, el flujo sanguíneo gastrointestinal va a estar estimulado por el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. El parasimpático, como lo venimos viendo hasta ahorita, siempre va a tener funciones de aumentar, de excitar, entonces va a aumentar el flujo sanguíneo. Y el simpático va a generar una disminución del flujo sanguíneo, va a generar una vasoconstricción de las arteriolas. ¿Pero por qué podría ocurrir esto? No te preguntarás. Bueno, cuando hay una vasoconstricción de las arteriolas se le conoce como bloqueo pasajero de la perfusión gastrointestinal. ¿Por qué puede haber un bloqueo? ¿No? ¿Por qué el cuerpo generaría esto? Esto puede ocurrir durante el ejercicio, puede ocurrir durante un shock hemorrágico. ¿Por qué pasa durante el ejercicio? Bueno, porque los músculos requieren mayor cantidad de sangre, entonces construye los vasos sanguíneos para enviar mayor sangre. Se ocurre un bloqueo pasajero de la perfusión gastrointestinal. Aquí, de cierta forma, no tendría por qué haber problema. Los problemas vienen en ciertas patologías, ¿no? Como el shock hemorrágico. ¿Por qué ocurre esto en el shock hemorrágico? Porque se va a enviar mayor sangre hacia lo que es el encéfalo y el corazón para evitar la muerte celular. Entonces, este tipo de bloqueos, este tipo de estímulos del sistema nervioso simpático van a permitirnos de 200 a 400 mililitros de sangre adicionales, ¿no? A costa del sistema digestivo, ¿no? Bueno, puede ocurrir algo. Aquí, esto es una microvellosidad, estamos viendo la vascularización de una microvellosidad y aquí hay algo que se llama flujo a contracorriente de las vellosidades. Yo te lo voy a explicar de una forma bastante sencilla, como viene en el libro, y es que digamos que las arteriolas y las vénulas que están en las microvellosidades están muy próximas entre sí. Entonces esto propicia a que haya una difusión, ¿sí? Hay una difusión sanguínea y de oxígeno antes de haber llegado a la punta. Entonces la punta de la vellosidad carece mucho de oxígeno. En condiciones normales no tendría por qué haber problemas, pero cuando hay un bloqueo de la perfusión gastrointestinal porque hay una hemorragia, lo que va a pasar es que estas puntas de las microvellosidades, de las vellosidades intestinales, se quedan sin oxígeno. Entonces esto causa una isquemia y esta isquemia va a causar necrosis y va a haber una atrofia de las vellosidades. Entonces, si hay una atrofia de las vellosidades, ¿sí? Va a haber una mala absorción porque las vellosidades se encargan de absorber, entonces vamos a tener síndromes de mala absorción y bueno, hay diferentes patologías que se pueden asociar a esto, como la enfermedad celíaca, enteropatías autoinmunes como la enfermedad de Crohn, infecciones parasitarias como por ejemplo lo que es giardia y isquemias intestinales como la aterosclerosis, que esto generalmente se ve en personas mayores que pues tienen una constricción de los vasos sanguíneos, por lo que se va a ver afectada la irrigación de las vellosidades, por lo que va a haber isquemias. Y pues prácticamente con eso habríamos visto todo el diagrama, este diagramota tan grande, pero a la vez sencillo dentro de lo que cabe. Una vez que lo comprendes, te recomiendo que pues si puedes vayas pausando el video y lo copies, y pues eso habría sido todo. Yo espero que el video te haya gustado mucho, que me haya dado a entender. Si consideras que pues hay algunas cosas que no te quedaron claras o tienes duda, puedes dejarla en los comentarios, suscríbete, deja tu like, que eso a mí me sirve mucho para continuar haciendo estos videos, y pues espero y lo hayas disfrutado. Así que hasta la próxima, amigo.